Fue un pistolero de la Concentración Nacional Universitaria durante la década del 70 y con el golpe de Estado integró los grupos de tarea de la represión. La justicia lo busca por 8 asesinatos y el secuestro de un dirigente gremial. Hoy en Expedientes, Fernando Federico Delgado, una incógnita de más de 15 años. Un personaje nefasto, una violencia claramente paraestatal, lo peor de las patotas de la dictadura. Se mostraba, se sabía impune, él se empezó a esconder cuando lo empezamos a buscar. Se conocen pocas fotos de Fernando Delgado. 2 son de su época de estudiantes en el Colegio Peralta Ramos y la otra aparece en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación. La justicia ofrece 5 millones de pesos para quien pueda aportar algún dato sobre su paradero. Ya pasaron más de 15 años desde que la justicia libró la primera orden de detención para Delgado. Desde ese día se acumula un expediente de más de 30 cuerpos, con escuchas telefónicas estériles, allanamientos sin éxito y declaraciones testimoniales que no aportan ninguna pista. Fernando Federico Delgado, un personaje nefasto de la ciudad de Mar del Plata, que atraviesa todas las etapas de la violencia en la ciudad. Delgado estuvo en el 71 en Filer, estuvo a partir del 74 en los grupos parapoliciales y paramilitares que respondían a la CNU y después de ya con la dictadura en funcionamiento se asimila a las patotas de la dictadura. Por lo tanto, él aparece en todos los momentos más importantes de la violencia política en la ciudad. Fernando Federico Delgado fue un joven marplatense que nació en los albores de los años 50. Creció en un chalet de 2 plantas en el centro de la ciudad feliz. Católico practicante, hizo la secundaria en el Colegio Marista Peralta Ramos y sin escalas recaló en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. El joven, que usaba unos anteojos de gruesos cristales debido a una afección seria en la vista, comenzó a forjar su prontuario a fines de la década del 60. A sus 18 años formaba parte de Tacuara, una agrupación política nacionalista de derecha, ultracatólica y antisemita. El 24 de septiembre de 1967, Delgado debía realizar un atentado con bombas de estruendo en el Teatro Astral, durante la presentación de Monseñor Jerónimo Podestá, el obispo de Avellaneda que comulgaba con las ideas de los curas tercermundistas. Un día antes, la policía allanó la casa de Delgado, secuestró armas de fuego y los componentes para hacer las bombas de estruendo. Delgado fue detenido junto a otros 2 integrantes de la agrupación Tacuara. Por un lado, Juan Carlos Bigote Gómez, un culata vinculado a los gremios más ortodoxos del peronismo, y por el otro, un joven estudiante de abogacía, Ernesto Piantoni, que en pocos años se convertiría en abogado de la CGT local y en el jefe de la CNU. Delgado está siempre presente. Delgado es protagonista en el caso de Filer, es protagonista con el CNU, participa en las ejecuciones más renombradas, las del 75 en el CNU, y en el 76 aparece como asimilado. La Concentración Nacional Universitaria surgió en la década del 60 en la Universidad de La Plata. Su objetivo era propagar las 20 verdades peronistas y la idea de la comunidad organizada entre los estudiantes universitarios. Sus integrantes consideraban que todo pensamiento político que estuviera por fuera de la línea ideológica San Martín Rosas Perón era izquierdista, zurdo o infiltrado y debía ser destruido. El bautismo de fuego de la CNU marcó el comienzo de la violencia política en Mar del Plata y un hito en la historia argentina. Fueron los responsables del primer crimen de un estudiante dentro de una universidad. El 6 de diciembre de 1971, la estudiante Silvia Ana Filer fue asesinada aquí, en esta aula, durante una asamblea de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. La patota de la CNU, armada con palos, cadenas y pistolas, se reunió en la casa de Federico Delgado, ubicada a pocos metros del lugar de los hechos. Delgado, en el crimen de Silvia Filer, participa aportando la logística, salen desde su propio domicilio, lo que facilita el acceso y la huida, si se quiere, porque le permite el descarte inmediato y el borrar pruebas, ¿no? Llegan desde cerca, van a un domicilio cercano y ahí pueden, de alguna manera, empezar a enturbiar lo que después iba a ser la investigación. Él tiene un protagonismo
muy pero muy relevante porque es del grupo que irrumpe, o sea, no solo pone su domicilio y facilita lo previo y lo posterior, sino que es uno de los que irrumpe y que irrumpe con violencia. Si bien no es el que dispara, por lo menos ese disparo fatal es el que está dentro de ese grupo de choque. Por el crimen del estudiante fueron procesados Oscar Héctor Corres y Juan Carlos Gómez, pero con la amnistía a los presos políticos dictadas por Cámpora en 1973, quedaron libres de culpa y cargo. Con la muerte de Perón, la CNU se transformó en un apéndice de la AAA en Mar del Plata, un grupo parapolicial que contaba con armamentos y vehículos que aportaba el Ministerio de Bienestar Social, a cargo de José López Rega. La investigación, iniciada en 2009 por la Justicia Federal, determinó que los integrantes de la CNU conformaron una asociación ilícita bajo el amparo de organismos del Estado que buscaba imponer el terror en todo Mar del Plata. Ese cambio, a partir de julio del 74, es donde aparece con más intensidad la mutación de la violencia. Digamos, había violencia en lo previo, pero era una violencia, siempre violencia es mala, pero una violencia de algún modo controlada. Era una violencia, como dije antes, de palos y cadenas, y se transforma en una violencia de armas, con un gran acompañamiento del Estado. La estatal era parapolicial y paramilitar porque había gente del ejército que aportaba información y gente de la policía que aportaba información y además aportaba también armas, ¿no? O sea, a este grupo, la CNU, se le han encontrado hasta explosivos de fabricaciones militares. O sea que no había ninguna duda que los objetivos, muchos de los objetivos, eran identificados desde los servicios de inteligencia, de la policía y de las Fuerzas Armadas, que lo que empezaron a hacer fue el trabajo sucio, preparando el terreno para que después la dictadura viniera a terminar de aniquilar a toda una generación, ¿no? El grupo estaba integrado por dos estamentos. Por un lado, los ideólogos, conformado, entre otros, por el ex fiscal federal y candidato a intendente en 1983, Gustavo De Marchi. Por el otro estaban los operativos, integrado por Fernando Delgado, Flipper González, Juan Carlos Bigote Gómez y Fernando Otero, entre otros. Los pistoleros de la CNU se camuflaban en distintos estamentos del Estado. Algunos de ellos figuraban en la planta de trabajadores de la Universidad Provincial, cumpliendo funciones como seguridad o de mantenimiento. Otros se desempeñaban como oficiales en la Fiscalía Federal a cargo de Gustavo De Marchi, quien en ese entonces debía investigar los crímenes de la CNU. Una vez más, el lobo cuidaba de las ovejas. Él integrando la patota en general en la CNU, él aparece como un operativo, él aparece como un hombre de acción, que eran los encargados de los secuestros, de las torturas y de las ejecuciones. Delgado aparece en todo momento. Entre marzo de 1975 y febrero de 1976, la CNU cometió una veintena de crímenes en Mar del Plata. La justicia determinó que Fernando Delgado cometió al menos 8 de esos asesinatos. Los primeros 5 ocurrieron la madrugada del 21 de marzo de 1975, cuando la CNU decidió vengar la muerte de su líder, el abogado Ernesto Piantoni, que había sido asesinado por la agrupación Montoneros un día antes. Las víctimas del tristemente célebre 5x1 fueron Lisandro Pacho Elizagaray, referente de la Juventud Universitaria Peronista, su tío Jorge Enrique Videla, un ex militar retirado, y sus primos Jorge y Guillermo Videla. Los 4 cuerpos tenían más de 20 disparos, de calibres 22, 9 milímetros y 11.25, la marca de fuego de la CNU. El quinto objetivo fue el cirujano Bernardo Goldenberg. La patota de la CNU lo sacó de su casa haciéndose pasar por policías federales. El cadáver del médico apareció en un descampado en el Camino Viejo a Miramar. La autopsia determinó que sufrió estallido de cráneo, destrucción del corazón, hígado y diafragma. En abril del mismo año, Delgado participó del secuestro y asesinato de Daniel Gasparri y Jorge Stopani, 2 militantes de la Juventud Peronista. El negro Gasparri apareció carbonizado en el asiento trasero de su Peugeot 504. A pocos metros estaba el cadáver acribillado de Jorge Stopani. El 3 de noviembre de 1975, Delgado, Carlos Flipper González y Fernando Otero viajaron a San Juan. Durante la madrugada y en un auto sin patentes, esperaron a una nueva víctima, el diputado Ramón Pablo Rojas.
El crimen era un encargo de Delforo Campo, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines. El diputado había presentado un proyecto de ley que atentaba contra los negociados que tenía Ocampo con empresarios del vino. Pero Rojas iba armado. Mató a González, hirió a Otero y luego murió desangrado. Uno de los 3 asesinos lo había alcanzado con un puñal. Delgado pudo escapar a Mar del Plata y Otero fue detenido. Ante la justicia invocó el nombre de Gustavo de Marchi, su jefe en la CNU. En 1982 fue condenado a prisión perpetua por el crimen del diputado Rojas. A partir del 24 de marzo de 1976, Delgado formó parte del aparato represivo del Estado. Un informe de inteligencia de la policía bonaerense aseguró que parte de la patota de la CNU engrosó los grupos de tarea de la dictadura. Los llamaron los recuperables. Delgado a partir de ahí aparece. Trabajando en el GADA hay personas que fueron a pedir por familiares y aparecía Barda y Delgado sentado en un costado. Delgado era muy identificable. Aparece Delgado en el GADA, aparece Delgado en la cueva, aparece Delgado secuestrando gente, es decir, aparece en la patota, en el grupo de tareas directo. Estamos hablando que el grupo de tareas de la cueva era un grupo de tareas mixto, en la que aparece lo peor de las patotas de la dictadura, es decir, los que venían de los grupos parapoliciales y paramilitares, que eran probados asesinos, más lo peor del ejército, lo peor de la Fuerza Aérea y lo peor de la policía. El 25 de marzo, un día después del golpe, Delgado participó del secuestro del secretario general del Sindicato de Prensa Marplatense, Amílcar González. Lo sacaron a empujones de una audiencia en la delegación del Ministerio de Trabajo, ubicado en la avenida Luro. González sobrevivió a la dictadura y se exilió en Caracas. Regresó con la democracia a partir de 1983. Y en una audiencia de los juicios por la verdad celebrada en el año 2000, señaló a Delgado como uno de sus secuestradores. En 2007, la justicia ordenó la detención de Delgado por el secuestro de Amílcar González, pero no pudieron ubicarlo. En 2010, sumó otro pedido de captura, esta vez por los crímenes de la CNU cometidos en Mar del Plata, pero la búsqueda no dio resultados. A partir de 2013, la justicia de San Juan lo busca por el crimen del diputado Ramón Pablo Rojas. Con Delgado no se llega a ninguna parte, no hay forma de encontrar un rastro. Y para desvanecerse no hay duda que tenés que tener protección. Lo que no terminamos de descifrar, y creo que no lo ha descifrado nadie, ¿por qué Delgado tiene esa protección? ¿O por qué Delgado logró escabullirse de esa manera? Él tenía los resortes adecuados en aquel momento y por eso se mostraba de esa manera, y después los hizo cumplir, los puso en ejecución. Todo lo que podía garantizar su impunidad, él se sentía impune, se sabía impune y tenía garantizada la impunidad, indudablemente, porque es el único que no podemos encontrar una línea. Fernando Federico Delgado tiene 75 años y hace más de 15 que está prófugo.